Generalmente estamos relacionados con muchas sustancias o compuestos químicos. Hoy día vamos a ver la composición centesimal, es decir, el porcentaje que tiene cada elemento en ese compuesto químico. La composición centesimal es una magnitud que especifica los porcentajes en masa de cada uno de los elementos químicos que están presentes en una sustancia. Podríamos decir que es la relación en porcentaje de un elemento respecto del compuesto del cual forma parte. Si queremos saber calcular la composición centesimal o porcentaje, primeramente tenemos que saber calcular el peso molecular. Es decir, tenemos que aprender primero a calcular el peso molecular de un compuesto o una sustancia química. La composición centesimal o porcentaje de un elemento que está formando un compuesto químico se halla con la siguiente fórmula. Es decir, primero calculamos el porcentaje del elemento multiplicando la cantidad de átomos que tiene el elemento en la fórmula por el peso atómico o la masa del elemento. Este producto lo dividimos entre el peso molecular y luego lo multiplicamos por 100. Esto nos daría el porcentaje de un elemento de los que existan en el compuesto químico. A manera de ejemplo, vamos a calcular la composición centesimal del ácido sulfúrico, cuya fórmula química es H2SO4. Lo primero que hacemos para calcular la composición centesimal es fijarnos en la tabla periódica el peso atómico de cada elemento involucrado en la fórmula química. De tal manera que si miramos en la tabla periódica, vamos a observar que el peso atómico del hidrógeno es 1. El peso atómico del azufre es 32 y el peso atómico del oxígeno es 16. Para calcular la composición centesimal, en el segundo paso calculamos el peso molecular del ácido sulfúrico. Para ello tenemos que tomar en cuenta que el hidrógeno tiene peso atómico 1, que el azufre tiene peso atómico 32 y el oxígeno tiene peso atómico 16. El procedimiento para calcular el peso molecular es el que mostramos en la pizarra. Tú notas allí 2 H. Eso significa 2 átomos de hidrógeno, que es lo que aparece en la fórmula de la sustancia. Ahora multiplicamos 2, que es la cantidad de átomos del elemento, por su peso atómico, que es 1. Ese resultado me va a dar 2, es decir, 2 gramos de hidrógeno. Luego vamos a tener allí un átomo de azufre, que es lo que observamos en la fórmula. Entonces multiplicamos 1, que es la cantidad de átomos de azufre, por 32, que es el peso atómico del azufre. 1 por 32 nos va a dar 32 como resultado. Eso significa que existe allí 32 gramos de azufre. Observamos en la fórmula que hay 4 átomos de oxígeno. Entonces eso nos indica que vamos a tener que multiplicar 4, que es la cantidad de átomos de oxígeno en la fórmula, por su peso atómico, que es 16. Resolviendo ese producto nos sale 64. Para poder hallar el peso molecular o la masa molecular, lo que tenemos que hacer es sumar ahora en forma vertical las 3 cantidades obtenidas. 2 más 32 más 64. Sumamos y esto nos da como resultado 98. Ese resultado es el valor del peso molecular,
el peso molecular de la sustancia llamada ácido sulfúrico es 98 gramos por mol. Determinamos la composición centesimal de cada uno de los elementos que forman el compuesto llamado ácido sulfúrico. Para ello, utilizamos la fórmula que indica que el porcentaje de un elemento es igual a la cantidad de átomos multiplicado por la masa o peso atómico del elemento, y todo ello dividido entre el peso molecular multiplicado por 100. Entonces, si quiero calcular el porcentaje de hidrógeno, multiplico 2, que es la cantidad de átomos del hidrógeno, por 1, que es el peso atómico del hidrógeno. Esto me va a resultar 2, lo divido entre 98, que es el peso molecular del ácido sulfúrico, y el resultado de esta división lo multiplico por 100. Esto me va a quedar 2,04%. Redondeando la cifra, sería entonces 2%. Luego calculo el porcentaje del azufre, o la composición centesimal del azufre. Para ello multiplico 1, que es la cantidad de átomos de azufre en el ácido sulfúrico, por 32, que es el peso atómico o la masa del azufre. Esto lo divido entre 98, que es el peso molecular, y el resultado obtenido lo multiplico por 100. Esto me va a dar como resultado 32,65%, que redondeándolo a la cifra inmediata superior, esto me indica 33%. Luego voy a calcular el porcentaje o la composición centesimal del oxígeno. Multiplico 4 por 16, que es el peso atómico del oxígeno, lo divido esto entre 98 y el resultado de esta división lo multiplico por 100. El resultado me va a salir 65%. 65%, que es el porcentaje de oxígeno en el ácido sulfúrico. ¿Qué cosa me indica esta composición centesimal? Que en el ácido sulfúrico el 2% es hidrógeno, que tengo 33% de azufre y que la sustancia de más porcentaje es el oxígeno con 65%. Esa es la lectura que nos da la composición centesimal para esta sustancia. Entonces recuérdese que la suma de los porcentajes debe darme 100%. Efectivamente, si nosotros sumamos 65 más 33 más 2, nos va a dar el 100%. Calculamos la composición centesimal del ortofosfato de calcio. El ortofosfato de calcio es una sal que está presente en el sistema óseo, formando parte de los compuestos inorgánicos que tiene esta sustancia. El ortofosfato de calcio es una reserva de las sales que presenta nuestro cuerpo y que se presenta como sal inorgánica junto con el carbonato de calcio en los huesos de una persona. Primero observamos en la tabla periódica los pesos atómicos de los elementos que están involucrados en esta sal. El calcio, miro la tabla periódica y vemos que el calcio pesa 40, el fósforo pesa 31 y el oxígeno 16. En el proceso para calcular la composición centesimal, lo que tenemos que tener primero es el peso molecular. Para ello vamos a calcular el peso molecular del ortofosfato de calcio. Tenemos que mirar la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la fórmula química del compuesto. Observamos que hay 3 átomos de calcio, 2 átomos de fósforo y multiplico 4 por 2, que está fuera del paréntesis, y esto me daría 8 átomos de oxígeno. Para procesar el peso molecular, lo que hago es multiplicar
la cantidad de átomos de cada elemento por su peso atómico y sumar luego los valores obtenidos. Entonces veamos en la pizarra, tengo 3 calcios, multiplico 3 por 40, que es el peso atómico del calcio, y esto me da como resultado 120 gramos de calcio. Luego observo que tengo dentro del paréntesis un fósforo, pero fuera hay un 2, lo que involucra al fósforo y hace que existan 2 fósforos. 2 por 31, que es el peso atómico del fósforo, y esto me da como resultado 62 gramos de fósforo. Calculamos también el oxígeno. Tienes 4 átomos de oxígeno dentro del paréntesis, que multiplicado por 2, que está fuera, hace que existan 8 átomos de oxígeno. Esto me indica que debo multiplicar 8 por 16. Al multiplicar 8 por 16, esto me daría como resultado 128 gramos. Sumo todas las cantidades obtenidas y obtengo el peso molecular del ortofosfato de calcio. Esto es 310 gramos por mol. Para determinar la composición centesimal de cada elemento que forma la sustancia química llamada ortofosfato de calcio, utilizo la misma fórmula de hace un momento. El porcentaje del elemento es igual a la cantidad de átomos de dicho elemento multiplicado por el peso, la masa atómica del elemento, y todo ello dividido entre el peso molecular para luego multiplicar por 100. Entonces, para calcular el porcentaje de calcio, tengo 3, que es la cantidad de átomos de calcio, multiplicado por 40, que es el peso atómico del calcio. Ese producto lo divido entre 310 y el resultado lo multiplico por 100. Esto me da como resultado final 38,7%. Que al redondear la cifra, lo redondeo a 39. Para calcular el porcentaje de fósforo, procedo de la misma manera. Observo que hay 2 átomos de fósforo, lo multiplico por 31, que es el peso atómico del fósforo. Ese producto lo divido entre 310 y a toda esa operación la multiplico por 100. El resultado obtenido es 20% de fósforo. Luego hallo el porcentaje del oxígeno haciendo la misma operación. Multiplico 8, que es la cantidad de átomos de oxígeno, por 16, que es el peso atómico del oxígeno. Ese producto lo divido entre 310 y después de obtener ese resultado lo multiplico por 100 y obtengo como resultado 41,2%, que al escribirlo en forma de número entero redondeado es 41%. Recuerda que la suma de los porcentajes es 100%, que efectivamente al sumar 39 más 20 más 41 me va a arrojar el 100%. Hasta aquí esta sesión. Les agradece el ingeniero César Ló. Será hasta la siguiente clase. Muy amable.